Buenas tardes. Gracias por permitirme nuevamente estar con ustedes. Hoy quiero hablarles acerca del artículo 2 y 3 de la Ley de Amparo. Miren ustedes, el juicio de amparo se promueve en dos formas, en forma directa y en forma indirecta. En forma directa, el juicio de amparo procede contra sentencias definitivas que ponen fin al juicio, donde ya no existe ningún otro recurso de impugnación por medio del cual pueda ser modificado o pueda ser revocado. Ejemplo, supongamos que a X persona lo meten a la cárcel por X delito, se lleva a cabo todo el proceso, lo sentencian y lo sentencian a pena privativa de libertad o lo que ustedes gusten, cualquiera de las medidas de seguridad que establece el Código Nacional. Entonces, lo sentencian a, por decir algo, 10 años de prisión y el sentenciado no está de acuerdo. Entonces procede el recurso de apelación. Y en el recurso de apelación, el tribunal de segunda instancia, es decir, el tribunal que resuelve el recurso de apelación, la sala penal en el caso nuestro, aquí en Sinaloa, fuero común, resuelve el recurso de apelación y confirma la sentencia de 10 años de prisión en contra de X persona. Es hasta entonces cuando, contra la sentencia que dictó la sala que resolvió el recurso de apelación en relación a la sentencia condenatoria, es hasta entonces cuando procede el amparo directo. Antes no. Esto quiere decir, pero esto es en materia penal, es en materia civil, en materia laboral, en materia administrativa, en materia agraria. Es decir, cualquiera que sea el juicio, tendrá que ser un juicio totalmente concluido. El ejemplo se los acabo de dar. Mientras que no sea completamente concluido, el juicio de amparo directo no procede, no se puede llevar a cabo. Se debe de ser una sentencia definitiva que pone fin al juicio. A eso se refiere la sentencia definitiva que pone fin al juicio, cuando ya se agotaron todos los recursos de impugnación por medio del cual la sentencia pudiera ser revocada o pudiera ser cambiada, vaya, en otras palabras. Es decir, si la sentencia condenatoria es absolutoria, pues ya entonces ahí, en relación al sentenciado, no procede el juicio de amparo, porque no es un acto que le cause agravio, sino al contrario, le causa beneficio, porque esa sentencia de 10 años se la revocaron y eso, supongamos que ha sido una sentencia absolutoria que le dictaron, pues va para la calle, queda en libertad. Bien, y el otro tipo de amparo es el indirecto. Indirecto. ¿Cuándo procede el juicio de amparo indirecto? En la Ley de Amparo, los supuestos de procedencia están en el artículo 107, pero para que sea más sencillo la comprensión, el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que no sean o que no provengan de una sentencia definitiva que puso fin al juicio. Así es sencillo. Bien. La ley de amparo, en su propio artículo 2, nos dice que el juicio de amparo, indirecto o directo, cualesquiera que éste sea, se deberá de tramitar en la forma y disposiciones y procedimientos que establece la propia ley de amparo. Pero también dice, a falta de disposición expresa de esta ley, o sea, de la ley de amparo, se podrá aplicar de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, o bien aplicando los principios generales del derecho. ¿Qué pasa con la ley de amparo? La ley de amparo es una ley incompleta. Ustedes podrán percatarse en la propia ley de amparo de que no cuenta con el capítulo relativo a la valoración de las pruebas. Y como no cuenta con ese capítulo de la valoración de las pruebas, en el caso particular, y lo digo a manera de ejemplo, entonces el juzgador, ya sea el juez de distrito o el tribunal colegiado de circuito o la Suprema Corte, ellos de manera supletoria
utilizan el capítulo relativo a la valoración de las pruebas del Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Por qué? Porque no está previsto en la ley de amparo. A eso se refiere lo que es lo supletorio, la aplicación supletoria de la ley, porque es una ley incompleta. Pero también a nosotros nos dice la propia ley de amparo que en dado caso de que la sentencia, aún aplicando el Código Federal de Procedimientos Civiles, no alcanza para dictar sentencia, entonces dice que se aplicarán los principios generales del derecho. ¿Qué son los principios generales del derecho? Miren, en primer lugar, los principios generales del derecho sueltan los doctrinarios de que son esos derechos subjetivos que no aparecen en la norma, pero van implícitos en cuanto bla, 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 bla. Choro, absolutamente, puro argumento. Los principios generales del derecho a que se refiere la ley de amparo en el artículo 2 es única y exclusivamente lo que nosotros conocemos como los valores éticos y los valores morales que se encuentran, que existen en una sociedad. Esos son los valores, esos son los principios generales del derecho, los valores axiológicos, así, la axiología jurídica, pues. ¿Qué es la axiología? Pues son los valores morales y los valores éticos con los que cuenta una sociedad determinada. Con esto quiere decir que si no alcanza la ley de amparo para el momento de dictar sentencia, no alcanza para dictar la misma, ni tampoco aplicando de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, entonces se aplicará de manera extrema entonces los principios generales del derecho. Pero ¿de qué manera van a aplicar los principios generales del derecho? Hay un principio jurídico que dice: a cada quien lo que conforme a derecho les corresponde. ¿Qué quiere decir con esto? En un acto de justicia, en un acto de moral, si no alcanza la ley, el juzgador deberá, aplicando esos principios generales del derecho, deberá de aplicar esos valores éticos, esos valores morales. ¿Para qué? Para que a aquella persona que le asista a la razón jurídica, moral, social, humana, se le pueda entonces conceder la justicia. A eso se refiere precisamente en términos muy generales el artículo 2 de la ley de amparo. Recordemos nosotros, las instituciones públicas son instituciones públicas de buena fe. El juicio de amparo es un juicio de amparo cuyo procedimiento es de buena fe. Esto es que pretenden que la administración de justicia sea lo más justa posible, lo más justa posible. Por eso es que tratan de abarcar ese tipo de aspectos cuando una ley en la aplicación de la misma no sea suficiente para otorgarle la justicia a quien conforme a la ley, conforme al derecho y conforme a los principios morales le asisten. Muchísimas gracias, estamos en comunicación y tengan ustedes un excelente fin de semana. Hasta pronto.